Buenos días, buenos días. ¿Sí están ahí? Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, Hablen. Yo dije, no está nadie, solo han mandado la foto nomás. Ya, entonces haciendo un pequeño preámbulo de lo que estábamos conversando el día de ayer. Esta es la parte que nos involucra, ¿no? Esta es una parte, digamos, teórica de lo que es la economía. Entonces hemos visto algunas definiciones y la economía está en función de las necesidades del ser humano, de los recursos que son limitados y que hay que resolver este inconveniente, este problema, porque es el problema que tiene toda economía. Toda economía es la escasez, ¿sí? Por las necesidades que se tiene o que tienen las familias. Entonces, para lo cual nosotros habíamos establecido dentro de esto, problema básico de la economía, la escasez. Todo tipo de recursos, porque podemos tener nosotros dinero, pero no tenemos los recursos materiales, es decir, las materias primas. Todo producto, todo artículo que ustedes conocen, que es lo que más se necesita dentro de la economía. Entonces, requiere para ese producto, ese artículo requiere de materia prima. La otra es la producción de los servicios. Y asimismo, esos servicios van acompañados de diferentes productos, diferentes artículos. Si nosotros hablamos de la producción de los servicios de salud, ¿sí? No solo es cuestión en lo que tiene que ver netamente el servicio, sino el servicio, ustedes saben, viene acompañado de diferentes ya productos materiales, como son las medicinas, como se requiere de los equipos necesarios para la atención de ese servicio. Entonces, el servicio educativo igual, netamente el servicio, ¿no es cierto? ¿Qué se recibe? Pero ¿qué viene acompañado? Entonces, para dar el servicio educativo se necesita la infraestructura. Entonces, la construcción de los centros educativos. Se necesita de laboratorios, ¿sí? Se necesita de materiales didácticos. Entonces, todo va encaminado a estas necesidades que se establecen. Y hay que producir, ¿sí? Las necesidades humanas. Y todo esto de la economía está determinado en estos agentes económicos o entes económicos que habíamos nosotros visto ayer. Estos agentes económicos. Esto es lo que hay que ver. Las familias, las empresas, el gobierno, sector público y el sector externo. Que existen muchísimos factores de afuera, sobre todo de afuera existen muchísimos factores de diferentes índole que pueden afectar a los entes económicos y en general lo que afecta es a la economía. Por eso es que existen muchísimas técnicas en lo que se establece para el manejo que acompaña todo el ente económico.
Y al final, ¿en qué se resume todo esto? ¿Sí? Al final se cuantifica. ¿Sí? Al final se cuantifica y se determina si es que existe un crecimiento económico, existe un bienestar económico o no existe este crecimiento económico y por lo tanto se presentan las diferentes crisis económicas que se determinan. Entonces las familias, ya sabemos, las familias, la economía doméstica. Las familias demandan los bienes y servicios. ¿Quiénes producen? Las empresas. ¿Quiénes controlan? El gobierno. Y los excedentes que van para el resto del mundo. Entonces, todo este marco de referencia de los agentes o entes económicos, esto es lo que se debe manejar. ¿Cómo satisfacer las necesidades de las familias? ¿Cómo establecer para que las familias puedan? ¿Qué requieren las familias para adquirir estos bienes y servicios? ¿Qué requieren? Requieren, en este caso de lo que habíamos establecido, requieren de un recurso que también es escaso, que es el dinero. Entonces las familias trabajan en las empresas, ¿sí? Prestan el servicio en las empresas. A cambio de ello, reciben un salario, reciben una remuneración. Entonces, y ese recurso, ese salario, esa remuneración, ellos demandan estos bienes y servicios que producen las mismas empresas. Y asimismo el Estado, ¿no? El Estado, ciertos servicios, generalmente ciertos servicios, dota al Estado. Y algunos de ellos hay que pagar. Paga tanto las familias como las empresas. Pagan tanto. Y el mismo Estado, ¿no? El mismo Estado. Por ejemplo, los sectores el sector eléctrico, ¿sí? Está considerado como un sector estratégico, sector eléctrico. Entonces, es estatal. Pero a cambio de ese servicio que demandan las familias, demandan las empresas y también el gobierno para sus actividades, ¿no? Se tiene que pagar por ese servicio. Es un servicio estatal. Parte del servicio telefónico, la telefonía convencional generalmente, ¿sí? A través de CNT a nivel del país. Todavía se tienen los teléfonos convencionales, los teléfonos fijos en casa. A través de estatales, a través de CNT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, es otro sector, porque no solo comprende la telefonía, ¿no? Sectores de la comunicación son algunos. Algunos, las frecuencias de radio, de televisión, son estatales. ¿Sí? Entonces requieren, por ejemplo, las empresas de esas frecuencias de comunicación. Y así algunos tipos de servicios que demandamos y que algunos de ellos tienen que pagarse, tienen que cubrirse. Y está contemplado también la otra parte de lo que recibe el Estado como controlador, como regulador, como ente que maneja las políticas de los diferentes sectores, ¿sí? Entonces tiene el otro concerniente a los impuestos. Impuestos que son regionales y los impuestos que son del gobierno, del Estado y de los organismos seccionales. Entonces, esto es lo que se tiene, esto es lo que dentro de los expertos establecen un buen manejo económico. ¿Cuándo hay un buen manejo económico? Cuando la economía crece. ¿Sí? ¿Y cómo vemos que la economía crece? Como les decía, esa parte de lo que se llama la macroeconomía, donde se estudian un sinnúmero de indicadores macroeconómicos. Y toda economía, ¿cómo desarrolla toda economía? ¿Qué requiere toda economía para desarrollar? ¿Sí? Eso ya les dije ayer, le dije la primerita, esa palabrita que les dije. ¿Cuál era?
¿Cuál era? Ya se me olvidaron de ayer. Era intermediación. No, ese es el comercio. Una palabrita le digo que toda economía, en cualquier parte del mundo, El estamos dinero. hablando de economía de familias, estamos hablando de economías de las empresas, estamos hablando la economía en general de un Estado. ¿Qué requiere? El dinero. Pero, ¿cómo se llama eso? Inversión. Correcto, la inversión, ya les dije la inversión. Si no hay inversión, no podemos marchar. No se puede marchar en fase de ello. Por eso yo les decía a nosotros, ¿no es cierto? Hay muchas personas que hablan en televisión, ¿sí? Pero no hacen el hincapié en la inversión. Una empresa para producir un producto, un artículo, necesita invertir, pues. Va a invertir en materia prima, tiene que invertir en la mano de obra, tiene que invertir en maquinaria, en infraestructura. Si no, ¿cómo va a producir? Entonces necesita el material, necesita gente que trabaje. Y automáticamente, el momento en que invierten, ¿en qué se invierte? Automáticamente se genera empleo. Entonces viene la relación familias-empresa. Entonces, ni las familias ni nosotros como ciudadanos podemos hacer lo que nosotros querramos, porque estamos sujetos a leyes. Ni las empresas pueden hacer lo que ellos quieran, porque también están sujetos a leyes. Estamos hablando en general, todo tipo de leyes. ¿Sí? Entonces, por eso es que para regular esas leyes, para establecer, está el Estado ahí. Están los gobiernos. Si no, no estarían. Si no, no estarían en los gobiernos ahí. Que ellos manejan estas políticas. Y que está representado por un sinnúmero de entidades. Entonces, en lo que se espera es el manejo que se llama. Manejo. Un buen manejo, la extensión de la palabra, y un buen manejo de todas las políticas que involucran a un sinnúmero de actividades que se realizan en el país. ¿Sí? Y en el resto del mundo, no solo aquí. Entonces se hace constantemente inversiones. Las empresas tienen que hacer inversiones. Diariamente hacen inversiones. ¿Sí? El Estado también tiene que hacer inversiones. Para lo que atiende la parte social. ¿Cierto? Como habíamos dicho nosotros, hay partes que da el Estado y que se consideran gratuitas, como es la salud, la educación, parte de eso. ¿Sí? A veces hacen o dan esto también de lo que es vivienda en programas de vivienda que son valores bajos en cuanto a la vivienda y que para que esté al alcance de las personas que más necesitan, de las personas de escasos recursos. Y la otra que es importantísimo, esto del sector externo. Nosotros no podemos vivir. Un país no puede vivir si no tiene su comercio exterior, no tiene sus relaciones internacionales. Es imposible. Es imposible, no estamos nosotros, salimos del contexto de la globalización, ¿no es cierto? Y que nuestros excedentes, por eso producimos nosotros productos de artículos de exportación, porque tenemos excedentes. Entonces, ¿qué haríamos nosotros con los excedentes aquí? ¿Qué haríamos? Perderíamos. Entonces, el equilibrio que se establece, las empresas producen determinados bienes y servicios y tienen que ser demandados esos bienes y servicios. Entonces, si las empresas les quedó excedente, ya cubrieron su mercado, eso es la parte de exportación. Para complementar, si no, ¿qué hace? ¿Qué hace una empresa que tenga excedente de producción? ¿Qué hace con esos excedentes? Aquí mismo dentro del país. Pues va a tener que perder eso, a desperdiciar eso.
Entonces, por eso ustedes a nivel de lo que se determina dentro de las empresas, existen las empresas exportadoras. Y asimismo existen las empresas importadoras de bienes y servicios. Importan, porque se requiere de diferentes insumos, de diferentes materiales para producir. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros, parte de lo que es lo que habíamos establecido. El problema económico. ¿Qué y cuándo producir, cómo producir y para quién producir? Consumo, producción y distribución. Entonces aquí viene quién consume las familias. Nosotros consumimos, generalmente, ¿sí? Y dentro de los otros estamentos, consumen las empresas a nivel de empresa, ¿no? Y otra parte también más pequeña consume el Estado, pero el mayor consumo es de las familias. El mayor consumo, ustedes en cualquier cantidad de lo que es, las familias, punto importante de la economía. Si no hubiesen las familias, ¿quién va a demandar? ¿Quién va a demandar esos bienes y servicios? Ahora, el otro es la actividad económica, la de producción. ¿Cómo producir? Entonces aquí están las empresas que establecerán su manejo productivo. ¿Sí? Entonces necesitan de un sinnúmero de elementos para poder producir, de un sinnúmero de bienes para poder producir. ¿Y para quién producir? Esto de aquí viene la distribución. Estos dos encargados de la empresa. ¿Cómo producir y para quién producir? Entonces tienen los medios de producción, ¿no? Cada empresa tiene su forma, su metodología, su mecánica de producir, sus métodos de producción. ¿Sí? Y parte también de lo que hace el Estado, como les decía. Y la distribución, esto se encarga la empresa. Y regula aquí el Estado. Entonces el Estado es el encargado de todo esto. Entonces es lo que manejamos actualmente. Ya vamos a ver un gráfico referente a eso. Entonces, ¿cómo hacemos para qué? Porque siempre, ¿no es cierto? Tenemos un pequeño negocio. Tenemos un pequeño negocio. Hablemos nosotros de una panadería. Tenemos una pequeña panadería. ¿Qué y cuánto producir? ¿Qué vamos a producir? En la panadería, ¿qué vamos a producir? No les oigo, hablen nomás. Ya, pan, ¿cierto? Ya, ¿y cuánto producir en base a qué? ¿Cuánto producir en base a qué tomamos eso? A la demanda. A la demanda, pues a la demanda, al mercado que tenemos. Sí, tenemos un sector, ya, ese mercado de ese sector, ese es el que hacemos nosotros para cubrir ese sector. Entonces, esas personas, esas familias van a demandar eso. Entonces, van a ser cuántas familias van a demandar. Entonces, aquí, ¿cuánto vamos a producir? ¿Sí? De acuerdo a la demanda, es así. Entonces, ya entra otro factor de la economía, la demanda. Entonces, las empresas aquí están produciendo, están ofertando las empresas. ¿Sí? ¿Y cuánto producir está en relación a la demanda? Se producirán 10,000 panes diarios, se producirán 20,000 panes, va a estar en función de la demanda. Ese producto se consume. ¿Consumen quiénes? El agente económico que son las familias. Entonces, por ejemplo, todos los días se consume. Todos los días. Y tiene que la empresa estar
con las otras técnicas referentes, con las técnicas de la investigación de mercado, con las técnicas cuantitativas, en lo que respecta a las cantidades. Entonces tiene que estar estableciendo para poder determinar cuánto va a producir, para que sigan consumiendo las familias. Si se queda con excedentes, ¿qué va a pasar con el producto? Si ha producido más de lo que debió, ¿qué va a pasar con ese producto? Va a existir pérdida. Sí, se va a dañar. Ustedes saben que el pan, si no se consume, entonces se viene a deteriorar el producto. No es que nosotros podemos guardar el pan por algún tiempo, no, pues máximo un día, porque ya al otro día ya puede comenzar a dañarse, se puede hacer tieso el pan y todo eso. Entonces las empresas van a tener pan en su establecimiento, porque han producido de más. Si la demanda es menor, entonces ahí tienen que establecer todo lo que es lo referente que estamos hablando nosotros de la demanda, estar presente en eso. ¿Sí? Para poder comercializar. ¿Cómo producir? ¿Qué necesita para producir el pan la empresa? Harina, ¿Qué necesita? productos, A ver, materia prima, vamos a producir pan, ¿qué necesitamos? harina, Ya. huevo, leche. No, a ver, el trigo no, la harina sí. La harina es la materia prima. La harina se obtiene del trigo, sí. Pero las empresas, las panaderías compran harina. Entonces, ¿cómo producir? Primero, los materiales y los insumos que requiere. Entonces, va a tener, como es harina, va a tener leche, va a necesitar agua, va a necesitar sal, azúcar, y huevos, etcétera. Que son componentes para elaborar el pan. ¿Cómo produce? Para producir, ¿qué necesita? Además de eso, ¿qué más necesita? Maquinaria, La maquinaria, pues la maquinaria. Los diferentes, la maquinaria. Eso es la producción. Entonces necesita, por ejemplo, necesita esas batidoras grandes para poder mezclar la harina con los otros ingredientes. Entonces necesita ese tipo de máquina. Sí, va a necesitar parte de esa máquina. Necesita los hornos. Entonces, eso es cómo producir. Entonces, los procesos de producción. Pero para ello necesita, pues. Si no tiene estas máquinas, si no tiene los hornos, ¿cómo va a producir? Sí, eso hace las empresas. Ya sabemos, ¿para quién va a producir? Para las familias. Entonces viene la distribución. Entonces todo viene aquí el problema económico, de la escasez. Esto, de resolver. Entonces, nosotros concurrimos a la panadería o la panadería va y distribuye, por ejemplo, en las tiendas. ¿Sí? Ustedes en una tienda encuentran pan. No van a la panadería, pero en la tienda hay pan. ¿Por qué? Porque hay una empresa que distribuye el pan a esas tiendas. Entonces aquí es la parte de la distribución que llegue a todas las personas este producto. Y acá está determinado el Estado, pues las leyes tributarias, las leyes mercantiles, las leyes laborales. Está aquí el Estado para regular todo esto. Por eso dice regulador. Entonces, como la empresa va a distribuir, va a vender, entonces el Estado regula en la cuestión, por ejemplo, de impuestos.
regula en la cuestión también. Aquí van a trabajar personas. Aquí van a trabajar personas. Entonces también regula la parte laboral de las personas. Y hace un sinnúmero de leyes existentes, ¿no? Entonces tenemos un sinnúmero de ellos. ¿Sí? Y demandan las familias. Entonces nosotros tenemos economía doméstica, que se llama, porque es del hogar. Del hogar. Entonces nosotros también decimos, no personal. En lo personal decimos nosotros, estamos en buena o estamos en mala situación económica. Entonces, hablando de lo que es la economía. ¿Sí? Porque nosotros somos, como familias, somos consumidores. Que nomás demandamos una gran cantidad de bienes y servicios. Entonces, por eso es que consumimos, ¿no? Y cuando dice una familia, cuando dice una persona, como es, que está en buena situación económica, ¿cuándo dice la persona o el padre de familia o la madre de familia que se está en buena situación económica? ¿Cuándo dice? A ver, Jackie Andrade, ¿cuándo dice usted yo estoy en buena situación económica? Cuando tengo dinero para cubrir todas las necesidades. Listo. Cuando los ingresos que genera la persona, que genera la familia, alcanza con suficiencia para cubrir todas las necesidades que se tienen. Alcanza con suficiencia. Entonces el Estado como regulador es el que emite esas leyes, el Estado, porque aquí el Estado no solo es el gobierno central, el Estado solo son todos los entes del sector público. Entonces está el gobierno, está el Congreso, que ahora es asamblea, están todos esos, está la Corte Suprema, ¿sí? Todos los entes del Estado. Entonces aquí es lo que sale como regulador, a través de las distintas leyes. Entonces ustedes encuentran una gran cantidad de leyes, sobre todo en lo que es materia de la economía. Entonces hay materia en la parte de la parte económica, en la parte tributaria, en la parte de las finanzas públicas, en la parte de producción, en la parte de las leyes de regulación de salud, de educación, de turismo, leyes establecidas. Es el Estado, porque él maneja todas esas políticas, todos esos programas establecidos. Entonces, una gran cantidad que claro, de acuerdo a su actividad, cada empresa, cada persona, de acuerdo a la actividad económica que se vaya estableciendo, entonces conocerá y tiene que conocer, no es que conocerá, tiene que conocer las leyes establecidas. ¿Sí? Entonces, se está en buena situación económica. Entonces, por eso dicen muchas personas, el Estado ha tomado las medidas adecuadas. Mucho tiene que ver el Estado como regulador. Y al final se hace la evaluación de quién, del Estado. En la economía nacional, en la economía es una evaluación de cómo ha manejado el gobierno, cómo han manejado los gobiernos, cómo han manejado la economía los gobiernos. Entonces decimos nosotros, ha manejado pésimamente. Los gobiernos, las empresas, las entidades seccionales, como son municipios, consejos provinciales, sí, y las familias. Porque en las familias también hay que manejar bien la economía doméstica. ¿Sí? Hay que manejar bien los recursos que genera la familia, que genera el padre, la madre de familia,
tienen que cuidarse esos recursos. ¿Con la finalidad de qué? De que alcancen para las necesidades, sobre todo principales, primordiales, de la familia del ser humano. Entonces la familia no puede desperdiciar dinero. Entonces tiene que manejar adecuadamente. Las empresas igual. Los recursos que tienen, los recursos financieros, que es el dinero, los recursos materiales, que pues, son la materia prima, en las empresas comerciales, las mercaderías, ¿sí? Y el recurso humano tiene que manejar adecuadamente para tener una muy buena producción, una muy buena venta. Entonces no puede tampoco desperdiciar dinero. O no puede perder este recurso como ingreso en las empresas. Igual el Estado. Igual los estados. Igual las entidades seccionales. Municipios, consejos provinciales, etc. Entonces no pueden ellos perder estos ingresos o manejar mal estos recursos. Al final, lo que redunda es en la parte financiera. ¿Sí? En la parte financiera. Entonces necesitamos esta palabrita de aquí, pues. Esta. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿cuánto será el movimiento? Cuantificando el movimiento. Diariamente las inversiones que tienen que hacer las empresas. Dentro de sus distintas actividades. ¿Sí? De los sectores de los que pertenecen las empresas. Entonces, esto es un recurso. Este recurso hay que generar, el recurso hay que generar para seguir haciendo las inversiones. Y la otra, como habíamos hablado ayer, la parte del crédito. Entonces necesitamos, ya les digo, para lo que es el pequeño negocio de la panadería. Necesitamos inversión, pues, necesitamos. Para la infraestructura, el local, las máquinas, los equipos. Necesitamos inversión para la materia prima, los insumos. Si no, ¿cómo hacemos? Y automáticamente como nosotros, ¿sí? Como nosotros, una sola persona no puede realizar completa la actividad. Entonces se requiere de mano de obra. Entonces automáticamente se está generando empleo, que es otro indicador macroeconómico. ¿Sí? Eso se mide, ahí ya veremos nosotros, es fórmulas simples de medir. Entonces, sí, porque eso está dado por la ciencia, pues. Por la ciencia no hay que inventarse, todo está dado. Lo que sí nosotros es que tenemos que crear, idearnos. Tenemos un sinnúmero de teorías en nuestro medio. Entonces hay materias en las cuales ustedes ven hojas por hojas, que está establecido lo que es la parte teórica de la ciencia. Entonces, de eso, ¿cómo crea eso? ¿Cómo usted se idea? ¿Cómo va a crear? ¿Cómo va a idear de eso? Entonces, esta es la parte también para el desarrollo interno de las empresas. Entonces, las empresas, ¿cómo van a innovar un producto? Sí, porque no puede una empresa quedarse con un producto, el mismo producto, si no ha tenido algún mejoramiento, algún cambio ese producto. Nos quedamos con el mismo producto de hace 40, 30 años. No hemos mejorado nada. Nosotros vamos a leer el producto, vamos a leer nosotros. En los libros, en los textos de la ciencia vamos a leer el producto, qué es el producto, características del producto, composición del producto, etcétera, un sinnúmero de cosas.
Entonces le ponen, a usted le ponen, le dicen, a ver, tenemos este esferográfico, ¿ya? Ahora sí, como usted es una persona especializada, a ver, ¿cómo podemos mejorar? Pues. Y usted tiene un sinnúmero de teorías, ¿sí? Que están establecidas, hay técnicas. Ningún libro le va a usted. No habría, lo que le pone es 1 o 2 ejemplos, máximo. Lo otro tiene que crearse, idearse. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un sinnúmero de productos, un sinnúmero de artículos en nuestro medio que se han ido mejorando, se han ido innovando. Es que no puede quedarse estancado eso. No puede. Sí, muchas veces el estudiante dice, es solo teoría, es solo teoría. Ya, pues entonces, ¿qué hacemos? Entonces yo tengo aquí un pequeño negocio de cualquier producto. Ya, ¿qué voy a producir? Algún producto, ¿sí? ¿Cuánto voy a producir? Ya tengo que aquí, ya voy creando, tengo que hacer un estudio de ¿qué? Del mercado, de la demanda. Entonces, ahí se va haciendo ya la parte, en otras palabras, en forma simple, lo que es la parte práctica de esa teoría. Luego, ¿cómo producir? Los mecanismos, los medios que yo tengo que hacer para producir, los procesos, etcétera. Y voy creando. Que también tengo yo mucha teoría en diferentes, en los procesos que hay que pasar de un paso a otro. Pero ¿cómo hago eso? Esa es la creación. Entonces, ¿cómo hago esos procesos para que a mí, sí, yo pueda producir en menor tiempo? Eso tengo que idearme, tengo que crear. Que me ayuda la ciencia, sí, pero tengo que yo empaparme de esa ciencia y crear e idearme. Nuestro problema es esto. Nuestro problema. Sí, ese es nuestro problema que tenemos aquí. Porque solo producimos lo mismo, pero no está innovado, no está mejorado. Muchos de los cuales no está innovado, no está mejorado. Y la otra, la distribución. Conozco muchísimos canales de distribución. Entonces, ¿cuál voy a yo a elaborar? ¿Cuál canal de distribución yo voy a plasmar para poder distribuir mi producto? Entonces, ahí estoy haciendo ya la parte práctica. Entonces, como les digo, esta parte es importantísima dentro, porque una empresa no puede quedarse con eso. ¿Sí? Entonces, produce, llega un momento en que ya su ciclo, terminó su ciclo de vida de la empresa y se acabó. Entonces, nosotros hemos visto, lamentablemente hemos visto este mejoramiento, pero de empresas que son de otras partes. Entonces, simple, cojan, pues, ahí, ustedes que saben estar ahí frecuentemente, la telefonía, los teléfonos. Estos teléfonos, los móviles, los teléfonos celulares. ¿Cómo se fue innovando? ¿Cómo se fue mejorando? ¿Sí? Tomando en cuenta la demanda, o sea, las necesidades que tenía cada... Lógico, así es. En función de eso. Entonces tenías un teléfono celular que recibía las llamadas, hacíamos llamadas. Sí, pero ya a través del satélite que se establece para que funcione la señal de la telefonía celular. Lindo, pues, Entonces llevo el aparato en cualquier parte, cojo y llamo. Ya no tengo